Germán Mangione es un colega periodista de la zona, el Gran Rosario, y hay uno de los temas que está siendo, yo no sé si ninguneado de manera este, adrede de la gran prensa, de no estar hablando de lo que está ocurriendo con la hidrovía, ¿no? Y para no hablar sin fundamento, queremos hablar con Germán, que es uno de los periodistas que más ha estudiado en el tema, que más conoce, y no es solamente porque somos parte de una ciudad que linda con el río, sino que tiene que ver con toda una región y grandes negociados que hay detrás de todo esto. ¿Cómo te va, Germán? Un gusto estar en contacto con vos. Hola Hugo, ¿cómo te va? Un gustazo poder charlar con vos también. Pues es que te escuchaba recién y a veces pareciera que es al revés, ¿no? Porque somos toda una región que en realidad más que vivir sobre el río, a veces sobre estos temas vivimos de espaldas al río, ¿no? O Mal. por lo menos de espaldas a los negocios que hay en el río, porque uno lo disfruta en lo turístico, lo disfruta en la vista, pero muchas veces nos perdemos los gigantescos negocios que ocurren ahí y que son los que después terminan moldeando y dando forma a toda nuestra región. Para que la gente un poco entienda qué es la hidrovía, que estamos Dale. hablando cuando hablamos de hidrovía. La hidrovía en realidad es hasta cuestionable como concepto, o por lo Ujú. menos hoy por suerte se ha puesto como cuestionamiento, porque en realidad es el conjunto de ese sistema hídrico que compone 5 países y Ujú. que unifica el Paraná y el Paraguay. Y digo es Ujú. cuestionado como concepto porque disuelve un poquito el concepto del río Paraná, con lo cual también intenta con eso poner más allá de los estados la organización de esto, como que fuese una hidrovía que va más allá de un solo país, por lo tanto no tienen los países influencia sobre eso, y en realidad lo que nos estamos perdiendo con eso es que la gran mayor parte de todo lo que tiene que ver con la hidrovía es el río Paraná, y que por supuesto, como fue en toda nuestra historia, el principal país que lo bordea es la República Argentina, ¿no? Ujú. Eh, pero es por donde pasa, estamos hablando de 3.242 kilómetros desde Puerto Cáceres en Brasil hasta Nueva Palmira en Uruguay, y como decíamos, pasando con los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay y la desembocadura en el río de la Plata. Por ahí pasa, lo definía bien un investigador del tema que hace poquito publicó Un un libro. libro sobre el tema, Luciano Orellano, que decía, es un doble embudo para entenderlo, porque no solamente por ahí sale toda la producción de América Latina, no solo la agroindustria argentina, sale el metal de hierro de Bolivia, sale todo lo que viene de Brasil, de Paraguay, toda la producción, inclusive de combustible, todo esto sale, pero a la vez es el gran embudo por donde entra toda la producción industrial de las potencias del mundo, ¿no? Digo, cuando discutimos acá, uno va al puerto de Rosario y podía encontrar hasta hace muy poquito, cuando se hizo la renovación de vías del Belgrano Cargas, acá en Timbúes, Sí. encontraba que los durmientes y los rieles, que en algún momento se fabricaron en Argentina, los encontraba como un mar distribuidos ahí en el puerto de Rosario, porque venían de China, porque venían de Europa, porque venían Ujú. del sudeste asiático. Digo, es ese doble embudo de la hidrovía. Y desde ahí que es importante la discusión para ver quién la controla, quién la organiza, quién hace los trabajos sobre esta cuestión. Y en los 90, cuando comienza todo este tema de la hidrovía y comienza la concesión, pasa a manos privadas, ¿no? Y ahora termina esta concesión y la discusión es, bueno, que sean los estados los que lo puedan Claro. administrar, ¿no? Claro, en 1995, entre toda la ola de privatizaciones del menemismo, también se privatizó los trabajos de dragado y balizamiento de nuestro río Paraná. Se entregó a la empresa belga Yandenul, junto con un consorcio argentino de MEPA, que acá en la zona suena porque son los mismos dueños de los talleres Río Oro de trenes de la localidad de Pérez, que han dejado tanta gente en la calle y que han cerrado en estos años esos talleres. EMEPA, que es una empresa muy vinculada al alfonsinismo, muy vinculada a sectores radicales de nuestra provincia, y ahí Ujú. también vas a tener algunas de las explicaciones de por qué algunos sectores del Frente Progresista, principalmente vinculados a Miguel Lifschitz, siguen presionando para que, planteando que no hay tiempo para una reconcesión, para estudiarlo bien, que se mantenga en manos de este consorcio, que principalmente es belga, pero que tiene a sus socios argentinos como EMEPA. Eso pasó en el 95.
En el 2010 se le renovó la concesión a EMEPA y a la Vega Jean de Null hasta este próximo 30 de abril, que es cuando está venciendo la licitación. Y como bien vos decís, es una oportunidad histórica, porque no estamos hablando solamente de un problema comercial o de peajes o de proceso de dragado y balizamiento. El mismo gobierno en la licitación, el mismo ministro de Transporte Meoni reconoce que en estos 25 años no existió el control por parte del Estado. Digamos, esta gran autopista no tuvo control por parte del Estado. Mirá si no es una oportunidad para recuperar, digo, más allá de lo comercial, una cuestión, te diría, de estrategia geopolítica. No existe en el mundo una situación como la que vive en la Argentina, que se entregue la principal vía de acceso y de comercio exterior al capital extranjero. A lo que habría que sumarle, y no te lo quiero hacer muy largo, que el 98% de los barcos que circulan por esa hidrovía también son extranjeros. Digo, es un problema que va más allá, es complejo, ¿no? Digo, los barcos no los hacemos acá, son de bandera extranjera, se han fundido los astilleros, no hay marina mercante, no hay industria naval, entonces la discusión no es solamente quién maneja la cabinita del peaje, sería, no es quién cobra ese peaje. Acá hay una discusión más grande, ¿no? De fondo. Estamos hablando de la soberanía nada más y nada menos, ¿no? Digo, y nada menos. Inclusive también digo de los países que integramos toda esta región, la cual, como vos decías, ¿no? O sea, compartimos cuencas y ríos navegables, ¿no? Y en rigor también, porque he escuchado muchísimo, te he escuchado a vos, lo he escuchado a Carlitos del Frade, inclusive el autor del libro que citaste, hablando de que, bueno, este descontrol hace que no sepamos claramente qué está entrando, qué estamos sacando, digo, ¿no? Y ahí viene todo este negocio, se me viene a la cabeza Vicentín, estos muchachos que supuestamente traen soja de Paraguay y los barcos vienen vacíos, y bueno, todo este descontrol hace que no solamente estén expoliando nuestros recursos, sino que no sepamos qué carajo está pasando ahí, ¿no? El otro día leía un tuit que siempre son muy, muy acertados y muy filosos de Alcir Argumedo, y decía Alcir Argumedo, ni habría que pensar en inventar nuevos impuestos, con que lográsemos controlar la evasión, la Argentina tendría una cantidad de recursos inimaginables. Es tal cual vos lo decís, pero además agravado, y ahí si después querés vamos al tema de esta nueva licitación, con que todo esto se mantiene, toda esta licitación mantiene la prioridad del puerto de Montevideo en la entrada y salida. Todo lo que entra a la hidrovía primero pasa por el puerto de Montevideo, porque es allí donde se le dan los cupos de paso, es ahí en la rada. Cuando acá fue el paro aceitero, los barcos, los Panamax, que venían desde el exterior a buscar cereales, tenían que esperar en el puerto de Montevideo a que les dé paso. Y lo que hay en Montevideo es un gran paraíso fiscal. Lo que hay en Montevideo son las sedes de estas mismas empresas, como vemos Cargill, Bunge, inclusive Vicentín. Cuando se ve la estructura del defraude y el balbuceamiento que hizo Vicentín, lo que encontrás es que lo primero que hicieron cuando planificaron este fraude fue ir a abrir 2 empresas fantasmas en Uruguay. ¿Por qué? Porque ahí se triangula. Porque dicen, no, mira, le estamos vendiendo a Vicentín Paraguay. Vicentín Paraguay es una pieza más chiquita que la que vos tenés ahí o la que yo tengo acá. Pero en realidad es un problema contable. Digo, bueno, en la hidrovía y en esta discusión, que se mantenga Montevideo como cabecera, también es un problema para la evasión. Siempre doy el mismo ejemplo, cuando Mauricio Macri asume, yo no sé si sabes, pero digo, además de estos temas, siempre me interesó mucho el comercio con China. Investigo la cuestión de las relaciones comerciales con China. Cuando Mauricio Macri asume, una de las primeras cosas que hace es ir a pedir plata a China, ¿no? Cuando Mauricio va con algunos números del comercio, como diciendo, nosotros tenemos muy buena relación. Y lo primero que se encuentra es que los números de la aduana china eran distintos. Para la aduana china, por ejemplo, llegaba mucho más cereal de que acá se marcaba en la aduana argentina que salía. Entonces alguien tenía un problema contable. Y eso es la Argentina, que no tiene control. Vos hablás con la Cámara de Puertos Privados o con la Bolsa de Comercio y dice, no, los mecanismos están todos. Ahí controla la aduana. Ahora, cuando asume Mauricio Macri, lo primero que hace, digo, un hombre que viene de este sector, que vino a beneficiar a este sector agroexportador internacional, lo primero que hace es sacar el SENASA del control de los barcos. Con lo cual, no solo hay un problema fiscal, no solo hay un problema impositivo,
sino que además hay un problema con todo el comercio ilegal. No sabemos ni qué entra ni qué sale. Digo, la droga claramente entra en nuestra región y en nuestro país y sale de nuestro país hacia Europa por estos puertos. Bueno, todo eso está en juego cuando discutimos la hidrovía. Si lo controlan los privados, ya sabemos cómo fue estos 25 años, ¿no? Y si lo controla el Estado, o cómo sería controlarlo en un futuro, si Mirá, no vuelve a manos privadas. ahora está ese debate, se ha generado mucho debate en torno inclusive dentro del gobierno por cómo avanzar, porque con el decreto 949/20 emitido en noviembre, desapareció lo que nos había generado mucha expectativa a todos cuando vino Alberto Fernández a Punta Quebracho, a Puerto San Martín, que era el anuncio de la empresa estatal de la hidrovía. Eso con el decreto 949 de noviembre desapareció porque le entregaron todo el poder de la licitación al Ministerio de Transporte dirigido por Meoni, y lo que ahora Meoni dice es, no vamos a hacer una empresa estatal, pero vamos a hacer que funcionen los organismos de control. La verdad que uno no le da mucha expectativa, ¿no? El que se quema con leche ve la vaca y llora. Los organismos de control que no han funcionado estos 25 años son ahora una promesa que a uno le da la sensación que si en realidad hubiese una empresa estatal que pudiese controlar y que tiene que controlar además para cobrar el peaje, porque si vos manejás la hidrovía, tenés que saber qué entra y qué sale para cobrar. Bueno, da la sensación que ahí estaría el mecanismo. Y cuando vos no sabés si está bien o está mal algo, tenés que ver lo que dicen los de la vereda de enfrente. Y la verdad que es más que claro. Lo escuchaba a Luis Ubizarreta, que es el hombre de Dreyfus, el hombre de los europeos en el complejo agroexportador, pero además un hombre del Consejo Agroindustrial Argentino, que ahora es uno de los que más pisa en la negociación con el gobierno, y el hombre de la Cámara de Puertos Privados, y repite algo que dijo cuando se iba a estatizar Vicentín, o cuando se amagó a estatizar Vicentín. El tipo dijo, cuando Lifchitz organizó el otro día un seminario para darle la palabra a estos tipos, dijo, lo principal y lo más importante es que no se meta el Estado, porque eso es más burocracia. En aquel momento habían dicho, no es ni necesario ni recomendable que participe el Estado en el comercio internacional de granos, cuando se hablaba de la empresa estatal con Vicentín. Bueno, está claro que si a ellos, que son los que manejan hace 30, 40 años el comercio exterior de la Argentina, que manejan el dólar, que manejan el ingreso de divisas, no quieren que esté el Estado, es porque claramente hay algo que se está ocultando a las grandes mayorías, y me da la sensación que es algo de una puntita de eso es lo que vimos con la estafa que hizo Vicentín, y ahí está el espejo de todo lo que está pasando en nuestro cordón industrial. Vos sabés que me vienen dos cosas a la cabeza. Primero, que extraño socialismo el de Lipschitz, ¿no? Es buenísimo. Sí, y lo otro es que sabemos lo de Vicentín, pero lo que debe estar pasando en otras empresas vinculadas similar de similar trayectoria como Vicentín, lo que pasa en el campo argentino, lo que se va en el campo argentino. Digo, del pequeño agropecuario, que es un monotributista, pero cambia la chata a 0 kilómetros cada 6 meses. Digo, desde ahí en adelante, ¿no? Y cómo se maneja ese comercio totalmente ilegal que después termina derramando pobreza y no... Yo te digo que incluso una parte de todos esos mecanismos y toda esa evasión terminan perjudicando a los pequeños y medianos productores. Del último censo de 2002 a 2018 que se hizo el Censo Nacional Agropecuario, desaparecieron 150.000 pequeños productores en Argentina, y todo eso quedó en manos de los más grandes. No es que hay menos tierra trabajada, hay más, pero quedó en manos de los más grandes. Yo creo que esa sociedad entre los grandes productores y dueños de la tierra y las grandes agroexportadoras explica gran parte de los problemas que hoy tiene la Argentina, y por eso también no quieren que se ponga en discusión. Es una buena oportunidad la hidrovía para ponerlo en discusión. Esperemos que se escuche a los sectores que están reclamando, inclusive dentro del Frente de Todos, dentro del gobierno nacional, como ha sido el caso de Tayana, como ha sido el caso del exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Tetamanti, como son algunas fuerzas aquí, como bien nombraba vos, Carlos Delfrade. Digo, que se escuche a quienes están planteando que es una oportunidad histórica para dar vuelta, por lo menos un poquito, como fue en el caso de Vicentín, un poquito, porque con Vicentín no resolvías el comercio exterior, pero tenías una empresa testigo, tenías otra forma de mostrar que se podía hacer distinto. Esperemos que esta vez no
no se avance como se está avanzando, por lo menos lo que pareció en el Consejo Federal de la Hidrovía fue que se va a avanzar en un sentido que no es el mejor, inclusive tanto el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, como el gobernador de Buenos Aires, Kicillof, fueron muy críticos de cómo se está avanzando. Esperemos que esa tensión dentro del gobierno genere algún volantazo y el 30 de abril tengamos alguna novedad al respecto. Ahora lo que sí ha prometido Meoni es que no se va a llegar al 30 de abril con un nuevo licitatario y que el Estado se va a hacer cargo de que siga funcionando hasta que se vuelva a licitar. Pero por ahora dicen con un privado.